Listo. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy básicamente de ecografía cerebral, ecografía transfontanelar, como objetivos generales de la clase. Vamos a hablar un poco de las características generales de la ecografía en la población neonatal o lactantes, que es donde básicamente se hacen las ecografías transfontanelares. Vamos a hablar sobre cuestiones técnicas vinculadas a la ecografía transfontanelar, cómo se coloca el transductor, a través de qué ventanas vamos a realizar las ecografías, cuáles son los transductores que vamos a elegir. Vamos a hablar un poco de la anatomía ecográfica del cerebro del recién nacido, ya sea de pretérmino o de término. Vamos a hablar de algunas variantes anatómicas importantes a considerar para no confundirlas con hallazgos patológicos. Vamos a hablar de las principales indicaciones que tiene la ecografía transfontanelar y de las entidades más frecuentes que alguien que hace ecografía transfontanelar tiene que manejar, como es la hemorragia del prematuro, la enfermedad hipóxico-isquémica, las malformaciones congénitas principales más importantes del encéfalo y algunas palabritas. Vamos a hablar también de lo que son las infecciones connatales, más conocidas como TORCH, y vamos a hablar someramente de las características más importantes de ellas. Primero recordar que, y esto ya lo saben, la ecografía es un método no invasivo, es inocuo, no involucra radiación ionizante, no requiere anestesia, no hay ningún tipo de inyección de contraste, o por lo menos no en las ecografías habituales que hacemos en el periodo neonatal. Tiene, digamos, la ventaja de que es portátil, uno lo hace en la incubadora o en la servocuna, de acuerdo a donde esté el paciente, también en un chico más grande en un consultorio, por supuesto, pero permite esta herramienta de la portabilidad y acercar el método de imágenes a donde está el paciente. El costo es un costo muy bajo, como ustedes lo saben, todos nosotros los que hacemos ecografía nos quejamos de eso, estamos todos mal pagos, y la disponibilidad es otra de las ventajas que, digamos, que tiene el método, que tiene la ecografía, porque, digamos, hoy por hoy un ecógrafo, si hay luz eléctrica, puede, digamos, tenerse en cualquier lugar, incluso de baja complejidad. No es un resonador, no es un tomógrafo, no requiere demasiada infraestructura para disponer de él. ¿Cuáles son las limitaciones? Como siempre, que es operador dependiente, que es fontanela dependiente, porque la ecografía cerebral, cuando las fontanelas son pequeñas o están cerradas, digamos, la ventana acústica disminuye bastante y uno empieza a tener lo que se llaman áreas ciegas, que son ni más ni menos que las áreas más periféricas del encéfalo. Cuando uno hace una ecografía, que en general, como vamos a ver ahora, se hace a través de la fontanela anterior. La fontanela anterior es la que permanece abierta durante más tiempo. Ustedes recuerdan que se cierra alrededor del año y medio, a pesar de que los últimos meses ya es una fontanela muy puntiforme, que lo que permite es ver las estructuras de la línea media. Pero a medida que el chico va creciendo y la fontanela se va cerrando, lo que más se pierde son, digamos, la visión de las áreas periféricas. Entonces ahí es cuando empezamos a llamarlas áreas ciegas. Esta, digamos, es un corte coronal del encéfalo y voy a ver si ahí ven mi manito. No. Bueno, espero que la vean. No, No la ven, ok. no se se ve. ve. A ver, ahora. Ahora sí. Ahí sí Perfecto. se ve. Bárbaro, por si necesito marcarles algo. Bueno, esto es un corte coronal y esto es un corte parasagital. Son dos cortes que, como vamos a ver ahora, son muy importantes para la evaluación ecográfica del encéfalo. Pero lo que quiero mostrarles con esto es que si se fijan acá, en la periferia, los lóbulos frontales, hay como una sombra acústica, es porque la fontanela ya es un poco más pequeña y entonces esto es lo que se puede conocer como área ciega. Muy bien. A ver, hablemos un poco de la anatomía ecográfica normal, cuáles son las vías de abordaje por lejos, por eso se los marco con rojo.
la fontanela anterior es por lejos, digamos, la más utilizada para la ecografía transfontanelar. Y hay algo que yo siempre les digo a todos los residentes o a los alumnos, es que hay dos cosas que son importantes. Una es el movimiento que uno hace con el transductor cuando el transductor está apoyado sobre la fontanela, como vemos acá, sobre la fontanela anterior, y otra cosa es el movimiento, o sea, uno apoya el transductor acá y después mueve la cola del transductor hacia atrás para ver las estructuras más anteriores y mueve la cola del transductor hacia adelante para ver las estructuras más posteriores. Y después, si lo inclina lateralmente, ve, digamos, los cortes sagitales y parasagitales a la línea media. Eso es una digamos, de los movimientos del transductor. Y el otro movimiento del transductor, aunque mucho menor, pero no menos importante, es cómo uno desliza, aunque sean milímetros, el transductor sobre la fontanela, para que la línea media, como vamos a ver después en los cortes coronales, quede bien centrada en el centro de la imagen, valga la redundancia. Ya se van a dar cuenta cuando lo practiquen, que es que si uno mueve milimétricamente el transductor 5 milímetros a la derecha, 5 milímetros a la izquierda, y no tiene un buen dominio de la línea media, la imagen es particularmente fea y digamos, la muñeca se contractura y las manos duelen y los dedos duelen. Así que siempre tratar de relajar la mano y dominar esos movimientos. Bueno, a ver, la fontanela anterior, por lejos la más usada, es la última que se cierra y es la que nos permite una mejor visión. La escama del temporal es esto, y también en los chicos más pequeños uno puede, sobre todo en la neo, donde digamos, los huesos de la calota craneana son más finitos y las fontanelas están más permeables, la escama del temporal es una buena ventana para ver sobre todo cortes axiales. Tenemos algunos ejemplos, no es lo más común, pero a veces nos ayuda. La fontanela posterior nos permite a veces utilizamos la fontanela posterior para ver la sustancia blanca periventricular, pericarfur ventricular, vamos a ver algunas imágenes, se usa sobre todo para ver la enfermedad hipóxico-isquémica en los chicos muy chiquitos, donde todavía la fontanela puede estar permeable. La fontanela posterior en un niño, digamos, de término, a los 3 meses ya empieza a ser puntiforme, entonces no es una buena vía de abordaje. Pero en el prematuro y en el prematuro extremo está permeable durante mucho tiempo y puede ser una ventana bastante útil. Y después la fontanela mastoidea, que nos sirve para ver la fosa posterior y que ayuda a definir algunas malformaciones particulares o propias de lo que es la fosa posterior, como el Dandy Walker, por ejemplo. Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Sobre todo los transductores que se conocen como microconvex, que el transductor es muy parecido en cuanto a configuración de los cristales y a la frecuencia que el transductor endocavitario, el que se usa para hacer la transvaginal, pero está armado de otra manera, armado como si tuviera una carcasa de un transductor que usan los cardiólogos para hacer ecocardio, una cosa similar a eso. Es un transductor microconvexo, eso sería lo ideal. Pero después uno puede hacer una ecografía transfontanelar si la fontanela es permeable con un transductor lineal, claramente, con un transductor lineal el que se usa para partes blandas y sobre todo con la función de trapecio virtual o trapezoidal o mismo White View o distintos nombres según sea la marca. Uno puede utilizar un transductor lineal para, a través de la fontanela anterior, hacer una ecografía transfontanelar de excelente manera. Y si no disponemos de esos transductores, podemos hacerlo con un convexo de 3,5, el que se usa para el abdomen, bajándole un poco la profundidad. Uno puede hacer también una ecografía transfontanelar. Obviamente, no es lo ideal, pero se puede hacer. No es que si uno no dispone de transductores, no puede hacerlo.
Y con el transductor de cardio también se puede hacer, a pesar de que se pierde un poco de... Pero cosas groseras podemos verlas con cualquier transductor. Muy bien. Ahí básicamente, como les decía, lo más importante o lo más habitual es hacer la ecografía a través de la fontanela anterior. Alguien tiene el micrófono abierto y hay un ruido bastante molesto. Chequenlo, chicos. A través de la ecografía de la fontanela anterior, básicamente vamos a tener dos planos, un plano en el plano coronal y el plano sagital. Vamos a ver imágenes de alta resolución para los espacios subaracnoideos corticales. A veces podemos utilizar el transductor de partes blandas para ver los espacios subaracnoideos corticales. Es muy interesante, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y después el examen Doppler color y el pulsado para algunas indicaciones puntuales en la cerebral media o en la cerebral anterior, como por ejemplo puede ser para el seguimiento de algunos chicos con hidrocefalia. Muy bien. La anatomía normal en los cortes coronales, de adelante hacia atrás, yo les voy a ir marcando qué es lo que tienen que ver en esa secuencia desde adelante hacia atrás. Nosotros en general, el primer corte, el más anterior, el más frontal, no está acá en las imágenes, sino que es el corte que no involucra en el centro nada de ventrículos laterales y uno ve la punta de los lóbulos frontales y delante de la punta de los lóbulos frontales ve las órbitas. Eso es un corte que nosotros solemos hacer. Y después viene este, que es el corte que pasa a través de las astas frontales de los ventrículos laterales marcadas con flecha roja. ¿Qué vemos acá? Vemos las astas de los ventrículos laterales. Estas flechas lo que marcan es el cuerpo calloso. Esta es la línea media, ¿sí? Y lo que esta C lo que marca es el cavum del septum pellucidum. Esto son las puntas de los lóbulos temporales. Y lo que les decía, muy importante, es deslizar el transductor sobre la fontanela anterior, de modo que la línea media quede bien centrada en el centro de la imagen. Bueno, acá lo que vemos es que los ventrículos son discretamente asimétricos. Fíjense que esto es derecho, esto es izquierdo. Fíjense que el ventrículo derecho parece más pequeño. En realidad, en los chicos recién nacidos uno puede encontrar asimetrías, más aún en los pacientes pretérmino que en los de término. Fíjense, acá dice 40 en los pretérmino, 20% en los de término. A veces los chicos los prematuros son tan blanditos que de pronto están acostados en la cervocuna de costado, con la cabeza apoyada de costado, y ese ventrículo puede colapsarse discretamente y parecer un ventrículo más pequeño. El segundo corte en el plano coronal pasa a través de los forámenes de Monro, donde nosotros vamos a ver las prolongaciones frontales de los ventrículos laterales, y acá se ven, créanme que es así, el foramen de Monro o el agujero de Monro, y por debajo, en la línea media, lo que es el tercer ventrículo. Si uno coloca el Doppler color, el modo Doppler color, en este corte puede ver perfectamente el polígono de Willis, con la cerebral media, las cerebrales anteriores, las comunicantes posteriores y la cerebral posterior. Y acá seguimos viendo los lóbulos temporales, las flechas amarillas lo que marcan son las cisuras de Silvio, y esto es el lóbulo frontal, ambos lóbulos frontales. Seguimos. El tercer corte pasa por, o el tercer, la tercera imagen pasa por el extremo anterior de los plexos coroideos. Entonces vamos a ver este punto y este punto, que son los extremos anteriores de los plexos coroideos. Son puntitos ecogénicos, y acá lo que vamos a ver ya es la parte, digamos, media del
como se llama me olvidé, el cuerpo calloso, y en la fosa posterior empezamos a ver ya algo más ecogénico, que es el bulbo raquídeo. Y, perdón, otra cosa importante, acá sí, en la línea media, si antes veíamos los agujeros de Monro, acá en la línea media, esto bien hipoanecoico que vemos acá, es el tercer ventrículo. Después, en un corte más posterior, donde ya casi no se ve el tercer ventrículo, o casi estamos viendo el acueducto mesencefálico de Silvio, a ambos lados vemos los tálamos, seguimos viendo acá los plexos coroideos, y acá lo que vemos son los pedúnculos cerebrales, esto es el mesencéfalo, y más atrás vemos la fosa posterior, concretamente el cerebelo. Ven, esta foto no es tan feliz, fíjense dónde está la línea media, está desplazada, como a la izquierda. La línea media siempre tiene que estar en el centro de la imagen, en los cortes coronales. Si seguimos yendo para atrás, este plano pasa por la cisterna cuadrigeminal. Cuando ustedes vean la fosa posterior con esta imagen de tipo arbolito de Navidad, están encima o pasando por la cisterna cuadrigeminal. Y lo que van a ver acá de encéfalo, de parénquima cerebral, a ambos lados son los occipitales. Acá vemos la fosa posterior bien marcada, acá vemos los occipitales. ¿Está bien? Esto sigue siendo la fosa posterior, y si nos vamos al último corte, más atrás, lo que vamos a ver ya son los plexos coroideos. ¿Sí? El occipital de un lado, el occipital del otro lado, y los plexos coroideos, la fosa posterior en el centro. Seguimos un poquito más, y ahora sí vamos a lo que son las imágenes sagitales. Hacemos básicamente tres: un sagital estricto de la línea media. Esto es el reparo, ¿no? Claramente, el reparo yo se los marco en un corte coronal, pero lo que hacemos es un sagital de la línea media, y después los parasagitales, para ver, como vamos a ver ahora, algo muy, muy importante, que es el surco caudotalámico, que es el asiento, el lugar de asiento de las principales hemorragias del prematuro, sobre todo. Entonces, en la línea media, ese es un corte sagital estricto, esto es todo el cuerpo calloso, ¿sí? Esto es el tálamo, acá vemos el cuarto ventrículo, acá vemos el cerebelo, acá está el bulbo, acá está la protuberancia. Esto acá tiene un 3, es el tercer ventrículo. La realidad es que si el tercer ventrículo es bien amplio, uno lo que ve acá es todo esto, ¿sí? Que acá se ve un poquito más ecogénico, todo esto lo tiene que ver anecoico, y en el centro ve algo con un poco más de ecogenicidad, que es la comisura gris intertalámica, mal llamada comisura porque es gris, pero es sustancia gris, no es sustancia blanca. Pero lo que se ve es esto bien, bien anecoico, y en el medio algo más ecogénico, que es la comisura gris intertalámica. Siempre cuando ven el cuerpo calloso, tienen que ver alrededor la circunvolución pericallosa. Cuando hay agenesia del cuerpo calloso, este surco y este surco se hacen más profundos y llegan hacia el centro de la imagen. Vamos a ver después, hay un ejemplo, creo, de una agenesia o digenesia del cuerpo calloso. Y esto no es más ni menos que una imagen del Doppler pulsado de la vena de Galeno, en la línea media. Esto es un corte sagital o parasagital. Lo que les decía, los ventrículos pueden ser pequeños, que se llaman ventrículos virtuales. Fíjense que apenas si se ve la apertura del ventrículo lateral. Y entonces, lo que les decía, en este corte, lo que ustedes tienen que tratar de conseguir es que se vean en el mismo corte, inclinando el transductor, de manera tal que uno pueda ver la prolongación frontal del ventrículo lateral, la prolongación occipital, inclusive la prolongación temporal.
esto es el plexo coroideo, esto es el tálamo, esto es la cabeza del caudado, y lo que tienen que ver acá, que está marcado con rojito, es, uy, se me achicó mucho la imagen, es el surco caudotalámico. Donde está el surco caudotalámico es donde uno puede llegar a encontrar las hemorragias del prematuro. Sobre todo las hemorragias de grado 1, como vamos a ver ahora un poquito más adelante, que son las más sencillas. Pero este es el primer lugar donde el prematuro, donde la matriz germinal va a sangrar. Muy bien, otras vías de acceso, la fontanela posterior, lo que les decía, puntiforme ya a los 3 meses. Lo que ve la fontanela posterior es perfectamente esta zona del carrefour ventricular, donde está digamos, el plexo coroideo, y donde uno más va a ver la enfermedad hipóxico-isquémica a nivel de la sustancia blanca. Esto es a través de la ventana temporal. Si ustedes tienen un poco de imaginación y tienen experiencia en tomografía computada, esto es como si fuera un corte axial de tomografía computada a nivel de los pedúnculos cerebrales, la fosa posterior, la línea media, y bueno, y es así, créanme. Y esto es a través de la fontanela mastoidea, lo que les decía, a través de la fontanela mastoidea uno puede ver perfectamente la fosa posterior, perfectamente el cerebelo. Esta es la cisterna magna, ¿sí? Y bueno, son abordajes que no son los más frecuentes. Sí me interesa que manejen la fontanela anterior, que es lo que más van a usar. Algunas variantes normales que es importante que tengamos en cuenta: espacios llenos de líquido en la vida fetal que después persisten, como por ejemplo el cavum del septum pellucidum, o muchos otros lo llaman el quinto ventrículo. En la parte más anterior se llama cavum del septum pellucidum. A medida que uno va, digamos, lo va viendo más posterior, va cambiando de nombre. Eso es el cavum del septum pellucidum. Más atrás se llama cavum vergae o cavum del septum vergae, que es a la altura de los plexos coroideos. Fíjense que el anterior, vamos un cachito para atrás, esto es el cavum del septum pellucidum, y acá atrás está lo que se llama el cavum vergae. Y si seguimos un poquito más atrás, tenemos esta imagen que se llama cavum del velum interpositum, que esto es muy importante porque es diagnóstico diferencial de lo que se conoce como el aneurisma de la vena de Galeno, mal llamado aneurisma de la vena de Galeno. Hoy se habla de malformación venosa sí, malformación venosa o malformación arteriovenosa de la vena de Galeno, no aneurisma de la vena de Galeno, porque no es una dilatación aneurismática exclusivamente de la vena, sino que hay, digamos, tiene múltiples aferentes y bueno, pero no viene al caso, no vamos a hablar de eso. Lo que les quería decir es que posterior al cavum del velum, al cavum del septum vergae, podemos encontrar esto que se llama cavum del velum interpositum, y que adentro, digamos, no tiene sangre, tiene líquido cefalorraquídeo, pero es el Doppler lo que nos va a hacer el diagnóstico diferencial con la malformación aneurismática de la vena de Galeno. Fíjense, es esta estructura, fíjense cómo se ve en el Doppler color. Si tiene flujo, es un aneurisma de la vena de Galeno, ¿sí? Por eso les decía, siempre mucho cuidado con eso. Otras variantes normales, esto, que es la cisterna magna, ¿sí? O mega cisterna magna. En este caso, fíjense, una cisterna magna común mide, normal, perdón, mide menos en general de 6-7 milímetros, y a veces uno puede encontrar la cisterna magna más agrandada. Y también es diagnóstico diferencial de malformaciones de la fosa posterior, como puede ser la malformación de Dandy Walker, en donde
básicamente lo que vamos a ver es que hay una digenesia o agenesia del vermis cerebeloso. Por eso siempre mirar bien en el plano coronal que el vermis esté. Si uno ve esto, que puede parecer una megacisterna magna, pero no hay vermis, entonces podemos estar ante una malformación de Dandy Walker. Como en este caso, fíjense, la malformación de Dandy Walker es muchísimo más grande y no llegamos a ver bien el vermis cerebeloso. Acá hay un cuadrito como para que recuerden bien, digamos, las diferencias entre la megacisterna magna, el quiste aracnoideo y la malformación de Dandy Walker. En general, el quiste aracnoideo es más lateral, ¿sí? No es central. Y efectos de masa puede hacer el quiste aracnoideo, no es lo más común. A veces cuando son muy grandes pueden incluso afinar un poco el díploe y pueden desplazar apenas el hemisferio cerebeloso, pero no es lo más común. Bueno, recuerden esto, el vermis cerebeloso en el Dandy Walker no está, y tanto en el quiste aracnoideo como en la megacisterna magna vamos a encontrar el vermis presente. Y la hidrocefalia suele asociarse más a la malformación de Dandy Walker que a las otras dos que son variantes. En el caso de la megacisterna magna es una variante de la normalidad, y en el caso del quiste aracnoideo nunca suele asociarse con hidrocefalia. Variantes normales, tamaño ventricular asimétrico, hablamos un poquito de eso antes, a veces suele pasar. ¿Cuándo vamos a hablar de dilatación ventricular? Cuando el diámetro supratalámico, o sea, si uno traza una línea desde el tálamo hacia arriba, hacia el límite del ventrículo, si mide más de 10 milímetros, hablamos de hidrocefalia. Muy bien, seguimos. Surcos y circunvoluciones. Acuérdense, los recién nacidos pretérminos, como en el caso de la imagen que ustedes ven a la derecha de su pantalla, no tiene prácticamente circunvoluciones ni surcos. Este es un chico de bastante prematuro, debe tener 27, 28 semanas de gestación. Y este es un chico de término en donde, como les decía, hay una circunvolución pericallosa y las circunvoluciones y los surcos caen y terminan, ¿sí? A nivel de la circunvolución pericallosa. Si se prolongan hacia el centro es porque no hay cuerpo calloso. Vamos a ver después más adelante. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? La lisencefalia. Pero en general la lisencefalia vamos a ver algunas alteraciones morfológicas más groseras, a veces también que tienen que ver con los ventrículos y no solamente las alteraciones o la falta de surcos y circunvoluciones. Esto es muy importante, el halo ecogénico periventricular. El halo ecogénico periventricular suele ser más prominente en prematuros, pero es muy importante el diagnóstico diferencial con la leucomalacia periventricular, sobre todo, digamos, en los chicos prematuros, en donde la aparición de leucomalacia periventricular, sobre todo en estadios tempranos de la enfermedad hipóxico-isquémica, se manifiesta solo con aumento de la ecogenicidad de la sustancia blanca periventricular. ¿Cuál es la clave? Que esto, digamos, esa hiperecogenicidad nunca tiene que ser mayor, o sea, nunca tiene que ser más ecogénica que el plexo coroideo. Si esta hiperecogenicidad, que es normal, es mayor que la del plexo coroideo, entonces hay alta probabilidad de que estemos hablando de leucomalacia periventricular. Incluso siempre tener en cuenta la simetría o asimetría de este hallazgo. En el contexto de la normalidad, en general es simétrico. Si está hiperecogénico de un lado, también lo va a estar del otro. Y si es patológico, no necesariamente, a pesar de que la leucomalacia periventricular, cuando está presente de ambos lados. Los quistes coroideos. Los quistes coroideos, si tienen menos de 1 centímetro, en general no tienen ningún significado patológico, y cuando son mayores de 1 centímetro uno puede hablar de algunos ejemplos de TORCH, sobre todo CMV, o algunas cromosomopatías. No se me vienen ahora a la cabeza algunas, sí, puede ser las trisomías más graves, la 18, el síndrome de Edwards, o el PATO, el 13,
del cromosoma 13, que en general suelen tener más quistes coroideos que, por ejemplo, el síndrome de Down. ¿Cuáles son las indicaciones generales de la ecografía cerebral? La screening de la encefalopatía hipóxido-isquémica, como decíamos recién, en los prematuros, la hemorragia y la leucomalacia periventricular. Algunas malformaciones del sistema nervioso central, la sospecha de infecciones connatales, y también para la evaluación de lactantes en un consultorio, por ejemplo, con macrocefalia. Muy bien, el screening del prematuro. 10% de los recién nacidos nacen prematuros, es un montón. Y de ellos hay un 10% que va a desarrollar una secuela neurológica secundaria a la encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, si nosotros sabemos que el 50% de los niños con parálisis cerebral tiene antecedentes de prematurez, fíjense el impacto de los números a la hora de ir a pesquisar como screening la encefalopatía hipóxico-isquémica de manera ecográfica. Como les decía, tiene mayor incidencia en prematuros, por supuesto, muchísima más incidencia en prematuros, la encefalopatía hipóxido-isquémica que en chicos de término. Y el riesgo es inversamente proporcional a la edad gestacional. En niños, digamos, mayores de 32 semanas, es de un 5%, versus un 19% en menores de 28 semanas. O sea que es altísima la incidencia de encefalopatía hipóxido-isquémica en niños prematuros. ¿Por qué? Pues bueno, tienen menos capacidad de autorregular el flujo y porque son chicos que por su prematurez están expuestos a distintas complicaciones como el distrés respiratorio, el ductus arterioso permeable, infinidad de posibilidades de infecciones y demás. Enterocolitis necrotizante, bueno, un montón de entidades que son típicas del prematuro y que eso generan noxas y alteraciones del flujo encefálico. Bueno, como les decía, las áreas más vulnerables son la matriz germinal, que es donde más posibilidad de sangrado tienen, que, o sea, la matriz germinal como área vulnerable va a condicionar el desarrollo de hemorragia intraventricular, y la sustancia blanca periventricular, que es lo que nos va a provocar la leucomalacia periventricular, como ícono de la encefalopatía hipóxido-isquémica, como vamos a hablar más adelante. La afectación del compromiso de los ganglios basales y de la corteza rolándica es mucho menos frecuente que las otras áreas que estuvimos hablando recién. A ver, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol viene porque en realidad juegan un rol importante todas las imágenes, pero sobre todo la ecografía, porque son chicos que es muy difícil el diagnóstico clínico, tanto por la inespecificidad de los síntomas, sino porque a veces son chicos que están ventilados, entonces tienen drogas depresoras del sistema nervioso central y son muy difíciles de evaluar clínicamente, incluso por un neurólogo pediatra. Y también mucho que se le atribuye a la inmadurez y a que hay un montón de funciones cerebrales superiores que no están aún desarrolladas. Entonces, la imagen es muy importante, la ecografía es muy importante porque trasladar estos pacientes prematuros a un resonador o a un tomógrafo para someterlo a un estudio prolongado fuera del servicio en donde en general están internados, sacarlos de la cervocuna, se enfrían, tienen mucha labilidad, mucha inestabilidad y la ecografía termina siendo, digamos, el método de elección para evaluar a estos chicos. La hemorragia tiene una incidencia que es, digamos, también inversamente proporcional a la edad gestacional, en menores a la edad gestacional y al peso, ¿no? Por supuesto, pero en menores de 2 kilos es de un 25% y en menores de 700 gramos es de un 60%. De todos modos, si ustedes tienen que asociar la hemorragia a la prematurez o al bajo peso, infinitamente deben asociarla más a la prematurez que al bajo peso. Acá salí yo porque esta clase está grabada también y entonces hay algunos videos
y aparece mi cara. Bien, el sustrato anatómico es la vulnerabilidad, sobre todo, de lo que les decía, la matriz germinal. La matriz germinal es de donde se originan las células neuronales y las células gliales. Entonces tiene alta concentración no solo de mitocondrias, sino está muy vascularizada y eso es lo que favorece al sangrado en primer lugar, o el área donde primero sangra. Entonces, como les decía, la región subependimaria de los ventrículos laterales es esta región, tiene el máximo desarrollo a las 23-24 semanas y involuciona por completo entre la semana 34 y 36. Por eso la matriz germinal es muy poco probable que sangre en chicos mayores de esta edad gestacional. Y la involución es desde posterior hacia anterior. Entonces, a nivel del surco caudotalámico, es el último lugar donde vamos a ver la involución de la matriz germinal. Y por eso es el primer lugar donde vamos a encontrar sangrados en estos pacientes. ¿Por qué se produce el sangrado? Porque hay una falla en la autorregulación del flujo. Entonces, cuando hay falla en la autorregulación del flujo, es muy fluctuante, los índices de resistencia son muy variables, a veces inclusive pueden ser mayores a 1, puede haber flujo diastólico invertido y eso hace que haya mayor incidencia de sangrados. Por lejos, esta es la clasificación más frecuente y es la que quiero que ustedes recuerden, sobre todo para el examen. Para ustedes, para el examen, yo quiero que lo recuerden para la vida, porque alguno va a tener que ir a ver a un niño alguna vez, a un prematuro, y lo va a encontrar una hemorragia, que es la clasificación de Papili-Bernstein, que la divide en 4 grados, en donde del grado 1 al grado 3 vamos a ver que son evolutivos, uno respecto del otro, o sea, el grado 1 puede seguirle al grado 2 o puede seguirle al grado 3, es la evolución normal de la enfermedad. Y la mal llamada grado 4, digo mal llamada porque no es la evolución del grado 3, sino que el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce el grado 4 o la hemorragia grado 4 es diferente, porque no es la matriz germinal lo que sangra, sino que se trata de un infarto hemorrágico. Y desde el punto de vista fisiopatológico y desde el punto de vista del pronóstico, es muchísimo más grave tener un grado 4 porque hay infarto y puede haber necrosis y gliosis, que es digamos, el mecanismo reparativo del parénquima cerebral cuando hay lesiones isquémicas, y que eso en general deja algún tipo de secuela. Entonces, el grado 1, lo que vamos a ver es, como les decía, una imagen ecogénica a nivel del surco caudotalámico, que les decía es la última parte que involuciona de la matriz germinal. Esto es un grado 2, ¿sí? Y esto es un grado 1. Lamento no tener acá la imagen del sagital o del parasagital del grado 1, que es muy similar al grado 2. ¿Cuál es la diferencia entre el grado 1 y el grado 2? Que la hemorragia grado 2 tiene volcado de la sangre, tiene volcado hacia el ventrículo. No hay hidrocefalia, no hay dilatación del ventrículo, el hallazgo en general es a predominio del surco caudotalámico, pero la grado 2 tiene volcado ventricular. Y eso a veces uno lo pesquisa en los cortes parasagitales porque ve que aparte del plexo coroideo ve algo más ecogénico, que es ni más ni menos que la sangre, y que la sangre con el paciente acostado decanta, y entonces uno ve que por detrás es más ecogénico que por delante, que es donde hay líquido cefalorraquídeo. Pero bueno, lo más importante y una de las disquisiciones más difíciles es la del grado 1 versus el grado 2. La grado 1 no tiene volcado ventricular y la hemorragia se limita al surco caudotalámico, y la grado 2 tiene volcado ventricular. Y esto es, digamos, algo que está descrito como digamos, hallazgo en la hemorragia grado 2. Yo, la verdad que las veces que intenté
intenté verlo, no pude. Lo que se describe es que cuando uno hace un estudio, un examen Doppler color a nivel de la línea media y ve el acueducto mesencefálico de Silvio en un chico que tiene aparentemente una hemorragia que no sabemos si es grado 1 o grado 2, cuando ves una hemorragia grado 2, uno puede ver que hay partículas, ¿sí?, o flujo a nivel del acueducto mesencefálico de Silvio, que no es ni más ni menos que partículas hemáticas atravesando el acueducto mesencefálico de Silvio, por donde habitualmente solo pasa líquido cefalorraquídeo. Entonces, si uno lo valora, tiene un paciente con una hemorragia grado 1, pero en el Doppler color ve esta imagen color a nivel del acueducto, es porque lo que circula por ahí es sangre y no líquido cefalorraquídeo. Un dato de color: yo trataría de buscar siempre el volcado ventricular, ver si hay un nivel líquido sangre en la prolongación occipital. Este hallazgo uno lo puede ensayar, lo puede ir a buscar, pero yo personalmente no lo he visto muchas veces. El grado 3 ya es más fácil porque es bien marcado el contenido ecogénico del ventrículo y porque hay claramente dilatación ventricular. La diferencia entre el 1 y el 2 es que el 1 no tiene volcado ventricular, el 2 sí tiene volcado ventricular, aunque a veces es difícil de pesquisar, y el grado 3 lo que tiene es dilatación ventricular, y eso no falla. Hablamos de dilatación ventricular generalmente cuando hay más de 1 centímetro en el surco, a nivel del diámetro supratalámico. Fíjense, este tiene mucha dilatación ventricular. ¿Y qué pasa con estos? Hay un tercio que regresa, hay un que se estabiliza en grado leve moderado, y hay un tercio que progresa y requiere derivación ventrículo-peritoneal. La clave es, digamos, qué va a pasar con esos chicos, digamos, el grado 3 que uno lo ve todos los días con los ventrículos dilatados y que no sabe si va a desarrollar o no una hidrocefalia hipertensiva. Bien, el Doppler espectral para la evaluación de la hipertensión endocraniana, como les decía antes, la variabilidad del índice de resistencia con la compresión de la fontanela anterior es el mejor indicador que el valor absoluto de índice de resistencia. Nosotros siempre miramos el índice de resistencia y decimos, bueno, si está por arriba de 0,8 tiene alta chance de estar desarrollando hipertensión endocraniana, pero es mucho más importante la variabilidad con la compresión siempre que la fontanela sea lo suficientemente grande y lo permita. Fíjense que acá hay un índice de resistencia de 0,8 en un chico normal, uno comprime sobre la fontanela y la variación es nada más y nada menos que del 9%, de 0,8 a 0,87 con la compresión. En los chicos con hidrocefalia hipertensiva, en donde se pierde la compliance encefálica, el delta de índice de resistencia, que es esta ecuación antes de la compresión versus postcompresión, suele ser muy, muy alto. Este tiene un delta de índice de resistencia de 45%. Fíjense que precompresión era de 0,9, tampoco normal, y postcompresión era de 1,3. En un chico con hemorragia grado 3, en donde el delta de índice de resistencia es alto, podemos estar hablando de que tiene una hidrocefalia hipertensiva. Y quizás sea un chico que necesite ser valvulado. Y esto es un grado 4, fíjense que a pesar de tener un grado 3, este paciente tiene esta imagen bien ecogénica, bien dentro del parénquima, no en el ventrículo, bien dentro del parénquima, que eso nos habla de un infarto hemorrágico. ¿Cuál es el pronóstico? Los grados 1 y 2, en general uno hace control evolutivo y mejoran. Y el grado 3 y 4 tienen mayor morbimortalidad. ¿Alguien preguntaba algo? ¿Alguien preguntó algo? Puede preguntar en voz alta, ¿eh? Bueno, si no, dejamos las preguntas para el final. Bien, entonces, clínicamente sabemos que los grados 1, el grado 1, 2 y 3, en un gran porcentaje son asintomáticos. El grado 3
suele ser sintomático, sobre todo cuando desarrolla hipertensión endocraniana, y el grado 4 son muy pocos los que son asintomáticos, apenas un 20%, el resto tiene síntomas. Y los síntomas pueden ser apneas, bradicardia, convulsiones, en el neonato no mucho más que eso. Y como hay una compliance importante de la calota craneana, no desarrollan la clínica o los síntomas típicos de una hipertensión endocraniana en un adulto que tiene la bóveda craneana cerrada. O sea, no hay vómito, no hay edema de papila, no hay cefalea, no hay hipertensión. Eso es diferente. En los neonatos los síntomas son mucho más inespecíficos. A ver, respecto del screening de la hemorragia de la matriz germinal, ¿a quién vamos a estudiar? A todos los prematuros de menos de 32 semanas o a los que tienen menos de 1.500 gramos al nacer. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando hace un rato, por la importancia y la incidencia de la hemorragia en este grupo etario. ¿Cuándo los vamos a estudiar? Esto es importante saberlo. Aquellos que van a sangrar, ¿sí? Aquellos que el destino dice que van a sangrar, se los explico así para que lo entiendan bien. Aquellos que ya tienen el sello de que van a sangrar, solo la mitad va a sangrar en las primeras 24 horas. Y los que van a sangrar al 5.º día, seguro sangraron. O sea, que en un chico que a los 5 días de haber nacido no sangró, por más prematuro que sea, lo más probable es que ya no sangre, ¿sí? Entonces, ¿cuándo los vamos a estudiar? A los chicos que son asintomáticos los podemos estudiar entre el 4.º y 5.º día de vida. A los chicos que tienen síntomas, por supuesto que los vamos a estudiar en el momento que tienen los síntomas. ¿Por qué se los digo esto? Porque a veces la ansiedad del neonatólogo hace que a uno lo llamen a las 2 horas del paciente recién nacido para ir a evaluar si tiene o no tiene sangrado. Y la realidad es que hay un porcentaje importante que en las primeras 24 horas no va a sangrar más adelante. Entonces, si el chico está estable y no tiene otros motivos por los cuales requiera que le tiren toda la terapia encima, hablando en manera figurada, no hace falta salir corriendo a verlo. Uno puede esperar un poco, porque verlo a las 24 horas implica verlo a las 48 y a las 72, si no tiene nada. ¿Ah? Pero a veces nos llaman y nos dicen, bueno, es un chico muy lábil, se paró 2 veces, y entonces quieren saber si amerita o no amerita sobreatenderlo, reanimarlo y hacer todas esas maniobras de salvataje que hacen los terapistas o neonatólogos con un chico que tiene una hemorragia con mal pronóstico, ¿no? Muy bien. Conceptos importantes. La ecografía es la modalidad inicial y generalmente la única, ¿sí?, para el diagnóstico de la hemorragia intraventricular. No se pide tomografía para la hemorragia intraventricular del recién nacido. No se pide resonancia para la hemorragia intraventricular del recién nacido. El screening está indicado en los menores de 32 semanas o menores de 1.500 gramos, como les decía, y permite evaluar complicaciones en el grado del desarrollo de hidrocefalia y decidir o no la necesidad de tratamiento. Respecto de la leucomalacia periventricular, otra entidad, es la causa más frecuente de daño neurológico prematuro. La leucomalacia periventricular, mucho más que la hemorragia. La prevalencia es de hasta 35% en menores de 1.500 gramos. La leucomalacia ventricular se produce por una hipovascularización relativa de la sustancia blanca, por supuesto. La sustancia blanca es la precursora de los oligodendrocitos particularmente sensibles a la hipoxia, entonces esto es lo que hace que sea más vulnerable, y las secuelas motoras, visuales y la parálisis cerebral es lo que más vamos a ver como clínica secundaria a la leucomalacia periventricular. Clínicamente es muy inespecífica por sus síntomas, pueden ser atribuidos a la inmadurez del desarrollo, como les decíamos antes, o a veces son difíciles de valorar estos chicos porque están muy invadidos y tienen mucha pseudoanalgesia. Hay 2 formas fundamentales, una que es la necrosis focal con posterior formación de quistes, y otra es alteración difusa no quística
que es la mayoría, que es la más frecuente y que son las formas iniciales de leucomalacia periventricular. En una fase inicial vamos a ver esto, vamos a ver discreta, digamos, aumento de la ecogenicidad parenquimatosa periventricular, a veces tiene forma de aspecto así, como medio pseudonodular, bilateral, pero en general es bastante, puede ser asimétrica, pero en general es simétrica. Acá hay otra foto poco feliz de la línea media. La línea media, acuérdense, siempre en el centro del transductor. Y como les decía, tiene gran variabilidad tanto en la extensión como en la intensidad, o en la ecogenicidad, mejor dicho. Fíjense, esto es bastante ecogénico, si bien no llega a ser más ecogénico que el plexo coroideo, es bastante ecogénico y es lo que nos tiene que llamar la atención. En este caso, bueno, es muy grosero, es muy llamativo, pero para los casos más sutiles hay que prestar mucha atención, sobre todo cuando los pacientes son prematuros. Y esto es la fase tardía, donde hay signos de atrofia, ¿sí?, de la sustancia blanca y aparición de grandes cavidades porencefálicas, que es la confluencia de los pequeños microquistes o quistes, y esto es lo que lamentablemente no debería pasar. A veces no hay mucho que uno pueda hacer, pero si esto pasa, estamos hablando lamentablemente de un chico que va a tener, si sobrevive, muchas secuelas neurológicas. Bueno, a ver, la ecografía tiene bajo rendimiento en la detección de la leucomalacia periventricular difusa, o sea, de los estadios iniciales, en la que no es quística, con una sensibilidad muy baja y una especificidad también bastante baja. ¿Por qué? Porque a veces es muy sutil, digamos, es muy sutil, es muy leve, hay que estar muy atento, no todos los ecógrafos nos permiten ver esos cambios tan sutiles en la sustancia blanca. Recuerden lo que les decía al principio, el diagnóstico diferencial de la leucomalacia periventricular con el aumento de la ecogenicidad normal periventricular más encontrable o más frecuente en los pacientes prematuros. Acordarse siempre que si es más ecogénico que el plexo, es leucomalacia y no es la hiperecogenicidad habitual. Estos son ejemplos, digamos, bastante más marcados, entonces uno no duda. Fíjense qué feas estos ejemplos, qué feas estas ecografías, está buena la imagen de la leucomalacia, no es linda la ecografía, fíjense dónde está la línea media. Ya lo voy a encontrar a este que hizo esto. Fíjense dónde está la línea media. La línea media tiene que estar bien vertical, ¿sí?, abajo del transductor. Y fíjense los parasagitales son lindos, son buenas las imágenes, es el mismo paciente. Fíjense esto, bien ecogénico. Esto en el contexto de un paciente prematuro extremo es una leucomalacia periventricular en fase aguda. La fase subaguda, fase crónica, es, como les decía, muchísimo más frecuente, muchísimo más fácil de ver, de diagnosticar, son grandes cavidades porencefálicas, a veces incluso pueden comunicarse con la cavidad ventricular. Bien. Y en este caso, fíjense que también la enfermedad hipóxido-isquémica puede asociar, por supuesto, porque el cerebro no crece, porque está isquémico, puede asociar grandes colecciones subaracnoideas o, perdón, esto no es subaracnoideo, esto es subdural. Grandes colecciones subdurales por atrofia del cerebro, no crece. Y bueno, y sí, por supuesto, para la leucomalacia quística o la subaguda crónica, la sensibilidad y la especificidad es muchísimo más alta, con un mayor valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, por supuesto, también. El rendimiento de la eco en la leucomalacia periventricular aumenta la ecogenicidad. El aumento de la ecogenicidad de la sustancia blanca periventricular es de baja sensibilidad y bajo valor predictivo, y los quistes son de alta sensibilidad y de alto valor predictivo positivo. Esto recuérdenlo. Pero, digamos, uno lo razona, es sencillo, es fácil, más allá del trabalengua de palabras. Respecto de las malformaciones, son
no muy frecuentes, a pesar de que dice frecuentes, no son muy frecuentes por suerte. Entre las malformaciones congénitas o los síndromes genéticos, las malformaciones del organogénesis, como por ejemplo los riñones, son mucho más frecuentes que las malformaciones del encéfalo. Pero es bueno familiarizarse con ellas. La mayoría puede diagnosticarse intraútero, a veces alcanza con una ecografía bien hecha por alguien que haga prenatal y conozca las malformaciones. A veces hace falta hacer alguna resonancia magnética en donde por ahí se pide incluso para contextualizar el hallazgo y ver si hay algún otro hallazgo asociado. La mayoría corresponden a fallas en la organogénesis, ¿sí? ¿Cuáles son las más frecuentes? Vamos a hablar de algunas de ellas, no los quiero atorar con esto. Aquellas que tienen que ver con el cierre del tubo neural a edades más tempranas de la gestación, como puede ser a la tercera o cuarta semana de la gestación. Ahí vamos a encontrar la malformación de Chiari, asociada sobre todo a los defectos de fusión del tubo neural, como por ejemplo el mielomeningocele o cualquiera de las variantes de espina bífida, se asocian con la malformación de Chiari tipo 2. ¿Sí? Acuérdense que en la Chiari hay dos variantes, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 no se asocia a nada, es puro, es la herniación del bulbo y las amígdalas a través del agujero magno. En general se diagnostica en chicos preadolescentes o adolescentes con síntomas de hipertensión endocraniana y nada tiene que ver con la malformación de la Nochiari tipo 2 que se asocia a los defectos del cierre del tubo neural como puede ser el mielomeningocele. La malformación de Dandy Walker, la genesia del cuerpo calloso, vamos a ver ejemplos, son también alteraciones en el cierre del tubo neural. Los trastornos de la diverticulación, en pacientes un poco más grandes, como puede ser la holoprosencefalia o la displasia septótica, la holoprosencefalia con las distintas variantes, como vamos a ver algún ejemplo ahora, y los trastornos de la migración, que ya se desarrollan más adelante alrededor de la mitad del embarazo, 23-24 semanas, como lo son la lisencefalia o la esquisencefalia u otras alteraciones de la migración neuronal, difíciles de diagnosticar, otros por ecografía, como ser la paquigiria o la polimicrogiria. Eso es muchísimo más difícil de diagnosticar por eco que una lisencefalia o una esquisencefalia, sobre todo las esquisencefalias a labios abiertos. Bueno, asociación con mielomeningocele, como les decía, la malformación de Chiari tipo 2, que es la herniación de las amígdalas y el desplazamiento distal del bulbo, que vamos a encontrar una dilatación ventricular que es variable, pero siempre tienen esta configuración colpocefálica, ¿sí? Que es una mayor dilatación, mayor compromiso de las asas posteriores, y esta que se llama configuración en alas de murciélago de los ventrículos laterales. La genesia del cuerpo calloso, como les decía, puede ser completa o parcial, en cuyo caso se llama disgenesia. El pronóstico cuando es aislada en general es muy bueno, a veces es un hallazgo en algún estudio en un paciente adulto, no ecográfico por supuesto, porque no tenemos fontanela, y lo que vamos a encontrar en la ecografía es los ventrículos laterales muy separados, los fascículos de Probst bastante prominentes, como vamos a ver ahora, y las circunvoluciones radiadas, que es lo que les da cuando falta el cuerpo calloso, no hay circunvolución pericallosa, y entonces los surcos se ven hacia la línea media. Y hay un ascenso del tercer ventrículo que también lo podemos ver. Fíjense, en esta primera imagen, que no se ve el cuerpo calloso, no hay circunvolución pericallosa, y todos los surcos y circunvoluciones son radiadas hacia el centro de la imagen. Los ventrículos laterales parecen estar más separados en un corte coronal y tienen esta configuración paralela, bien paralela. Y en un corte parasagital el hallazgo no es tan categórico como en el sagital estricto o en el coronal, donde uno ve lo paralelo que están los ventrículos. En el corte parasagital a veces puede ser más difícil el diagnóstico. La agenesia del cuerpo calloso puede estar asociada a otras malformaciones, en cuyo caso tiene peor pronóstico.
por ejemplo acá, que se asocia a un quiste interhemisférico, puede asociarse también a la malformación de Andy Walker o a la malformación de Arnold Chiari, pero no son estos los ejemplos. Acá esto sí, el quiste interhemisférico es un hallazgo frecuente en las formas más graves de agenesia del cuerpo calloso. La holoprosencefalia, quiero que la lean, tiene tres variantes, la lobar, la semilobar o la alobar. La lobar es muy sutil, la lobar solamente, no tengo fotos de la lobar, la lobar lo que tiene es una agenesia del septum pellucidum, a veces es muy difícil de diagnosticar por ecografía, y después la semilobar o la alobar, que es la forma más grave, como esta que tenemos acá, tiene una fusión de ambos tálamos, un tercer ventrículo que es muy, muy rudimentario y un ventrículo lateral único en forma de herradura, que es lo que ven acá. Los chicos con holoprosencefalia alobar, en general, aparte de tener muy mal pronóstico, tienen muchas dismorfias faciales. Uno se da cuenta que si es una holo de las feas. Bien, infecciones connatales, 2 palabras, porque ya se deben estar durmiendo. Lo más común, citomegalotoxo, rubiola o herpes. Ahora hay muchas cosas descritas, incluso de dengue, de Zika, chikungunya y un montón de enfermedades de infecciones connatales que tienen hallazgos particulares en la eco. Pero clínicamente lo que más van a tener, todas ellas en distinto espectro, es microcefalia, microptalmia, cataratas congénitas, hepatoespleno y anemia. En la eco cerebral, ¿qué vamos a encontrar? Quistes subependimarios, que es esto, en general no son quistes simples, son quistes un poco más complejos. Los quistes coroides, ¿se acuerdan que les dije quistes coroides en el CMB? Sobre todo quistes coroides mayores a 1 centímetro. Y calcificaciones del parénquima, calcificaciones grandes en general. ¿Por qué les digo calcificaciones grandes? Porque hay un hallazgo frecuente que van a encontrar incluso en pacientes con infecciones connatales, pero incluso también en pacientes normales, que son estos hallazgos, estas calcificaciones lineales, ¿sí? A nivel de las arterias lenticulostriadas, que esto se le llama vasculopatía mineralizante o vasculopatía lenticulostriada, que son calcificaciones lineales de las arterias lenticulostriadas, que pueden estar asociadas a TORCH, que pueden estar asociadas a trisomía, como puede ser, sí, en este caso el síndrome de Down, que es bastante frecuente en el síndrome de Down, la vasculopatía lenticulostriada, pero también es muy común en niños normales. ¿Sí? Es un hallazgo en niños normales que fuera de un contexto infeccioso o de algún otro hallazgo sindrómico, uno no tiene que jerarquizarlo como algo patológico. Esto es algo muy importante también, la ecografía en la macrocefalia. Cuando uno tiene un chico con un percentilo de más del 95, tiene que hacer como primer estudio una ecografía transfontanelar. ¿Qué es lo que uno quiere descartar? Básicamente la hidrocefalia, ¿sí? La hidrocefalia congénita por estenosis del acueducto de Silvio, en donde hay una hidrocefalia o ventriculomegalia patológica supratentorial, porque el tercero y el cuarto ventrículo, el cuarto ventrículo es normal, y lo que está dilatado es el tercero y los ventrículos laterales. En el aumento benigno del espacio subaracnoideo cortical, lo que vamos a ver es el ensanchamiento de los esacorticales y vamos a ver la presencia de flujo adentro, porque el espacio subaracnoideo está vascularizado. Y esto es lo que nos permite hacer el diagnóstico diferencial de las colecciones subdurales del aumento o el ensanchamiento del espacio subaracnoideo cortical. El Doppler color. En el espacio subaracnoideo cortical hay vasos, en las colecciones subdurales no hay vasos. Muy bien, como conclusión, siempre considerar la importancia de la eco en la evaluación del recién nacido de pretérmino, por lo que hablamos recién de la enfermedad hipóxico-isquémica y las hemorragias. Reconocer las ventanas de tiempo para las oportunidades diagnósticas, recordar que las fontanelas se cierran, conocer las limitaciones del método en la enfermedad hipóxico-isquémica, sobre todo para la leucomalacia en estadios iniciales, jerarquizar el método para la evaluación de la hemorragia
hemorragia intraventricular del prematuro. No hay mejor que la ecografía para la evaluación de la hemorragia del prematuro. Familiarizarse con las variantes anatómicas normales para no hacer macanas e incurrir en la necesidad de otros métodos que pueden ser nocivos para el paciente, ya sea por contraste, por anestesia, por el frío, por lo que sea. Y reconocer un poco las malformaciones congénitas y las asociaciones más frecuentes. Y siempre, siempre, siempre la importancia del trabajo interdisciplinario, hablar con el clínico, hablar con el neonatólogo, que les cuenten sobre el paciente, qué le pasa, qué síntomas tiene, y siempre, siempre preguntar cuando algo no saben. Por hoy, chicos, nada más. No sé si alguno tiene alguna pregunta, duda, y si no, nos vemos el miércoles que viene, pero los escucho. ¿Alguna duda, consulta, reflexión, algo que quieran decir? Muy bien, de nada, Jessica. ¿Alguien? ¿Alguna cosa más? Muy bien. Bueno, de nada, chicos, si no hay dudas, los dejo. Nos vemos la semana que viene a la misma hora. Y creo que la clase queda colgada. Yo ahora voy a pausar la grabación. Nos vemos la próxima. Pueden traer preguntas sobre esta clase la clase que viene o cuando quieran. Gracias, doctor. No, por nada. Hasta luego, chicos. Hasta luego.